Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y está conformado por Juan Emanuel Espinosa Espinosa, Mónica Gabriela Guerra Martínez y un servidor, José Luis García Rodríguez. Y vamos a presentar la unidad número 1, la cual es Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Esta sería la agenda que nosotros vamos a presentar, la cual tiene todos los temas que se van a explicar a continuación. Pero primero que nada, daremos inicio con la introducción. La presentación que se está a punto de mostrar tratará sobre los temas de la primera unidad, de la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales, como fundamentos de circuitos eléctricos, donde se verá la definición de un circuito tanto como sus partes que lo componen, concepto de corriente alterna y corriente directa y su generación, donde se darán algunas ventajas y ejemplos del mismo, diferencias entre activos y pasivos, el cual marcará la diferencia que se tiene de unas de otras. Uso de instrumentos de medición para comprobar parámetros eléctricos, donde además de una breve descripción se nombrará algunos de los dispositivos que se utilizan para la medición de la electricidad. La unidad 1, como bien mencioné, se llama Fundamento de Circuitos Eléctricos, pero antes de iniciar tenemos que saber qué es un circuito eléctrico. Svoboda y Dorf en el 2015 definen un circuito eléctrico o una red eléctrica como la interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una vía cerrada. Eso quiere decir que solamente la corriente eléctrica va a fluir constantemente dentro del circuito eléctrico. Algunas de las partes que tiene un circuito eléctrico es el generador, que es el que produce electricidad, el conductor, que es impulsado por el generador. La resistencia eléctrica son los circuitos que se oponen al paso de la corriente eléctrica y el interruptor es el que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. 1.1. Concepto de corriente alterna y directa y su generación. ¿Qué es una corriente directa? Nicola Volta en 1800 define corriente directa como un tipo de corriente cuyo flujo eléctrico se mantiene constantemente. Alguna de sus ventajas es que se almacena en forma de baterías, es más seguro y permite su uso en múltiples dispositivos sin depender de una conexión. Y un ejemplo claro es la batería de un auto. Ahora bien, ¿qué es una corriente alterna? Pixie, en 1832, define una corriente alterna como un tipo de corriente cuyo flujo eléctrico es variable. Algunas de sus ventajas son mayor eficiencia de uso, el transporte de energía es más económico, aprovechamiento con fines domésticos e industriales y se puede convertir en corriente directa. Un ejemplo claro es el alumbrado público. El tema 1.1.1 Diferencias entre los elementos activos y pasivos. A continuación se muestra una tabla en donde se presentan las diferencias entre los elementos activos y pasivos. Diferentes características de trabajo. En los elementos activos no necesitan el poder para mostrar sus características. En cambio, el elemento pasivo no consume energía eléctrica en sí misma. Diferentes funciones, generalmente utilizados para amplificación y transformación de señales. Los elementos pasivos utilizan la transmisión de señal de amplificación de señal GG a través de la direccionalidad. Los elementos activos en diferentes cambios es cuando el voltaje cambia, la resistencia y la impedancia cambiará. En cambio, los elementos pasivos, cuando el voltaje cambia, ni la resistencia ni la impedancia cambiarán. 1.2 Dispositivo pasivo. Un dispositivo pasivo son los que no producen amplificación, pero se utilizan para interconectar activos para cumplir su función. También están conectados algunos elementos, los cuales son resistencia, condensador, bobina o inductor. 1.2.1 Características del elemento pasivo. El condensador, su función más común es almacenamiento de energía, filtrado, adaptación independiente. El inductor o bobina, su función más común es el almacenamiento o atenuación de cambios de energía debido a su poder autoinducción. El resistor, su función más común es la división de voltaje, limitación de corriente. Y por último, el memristor, su función más común es la vinculación de la carga al flujo magnético. 1.2.2 Análisis de circuitos eléctricos utilizando teoremas y leyes. Un circuito es un conjunto de componentes interconectados.
pues el análisis de circuitos es un proceso de cálculo, intensidad, nerviosismo o palidez. Hay muchas técnicas para lograr esto, sin embargo, asumiendo el circuito es lineal, o sea, este método solo es adecuado para caso en que el análisis de circuito lineal es claro, lo que es componente, nodo, rama, malla, circuito, función de transferencia. Análisis de circuitos RLC. Es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. Hay dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden. Instrumentos de medición para comprobar parámetros eléctricos. Existen señales eléctricas que pueden ser registradas y medidas. Es por ello que es importante contar con instrumentos de medición eléctricas adecuados y que se adapten a las necesidades laborales de quien los manipula. Algunos ejemplos sería el amperímetro. El mismo mide la intensidad de la corriente eléctrica. El voltímetro es un instrumento que mide la tensión de corriente eléctrica. Y el ohmímetro es una mezcla de los dos instrumentos antes mencionados, el voltímetro y el amperímetro, pero cuenta con una batería y una resistencia ajustada desde cero en la escala de ohmios. Especificaciones de los conductores eléctricos de baja tensión y sus aplicaciones. Un cable es un conductor eléctrico o conjunto de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector. Los cables que se usan para conducir electricidad normalmente se fabrican con cobre, debido a que es un material que conduce de manera excelente la electricidad. Un cable eléctrico está compuesto por su conductor, su aislamiento, una capa de relleno y su cobertura. A continuación se mostrará un video acerca de la unidad. Bienvenido a Aprendamos de Todo. En este video estaremos hablando sobre el circuito eléctrico, así que ponte listo, papel y lápiz y aprendamos de todo. Supongamos que deseamos encender una lámpara. Para ello necesitamos conectarla a unos conductores, de forma que lleguen a los bornes de la batería y hacer contacto. Al hacer contacto con la batería, la lámpara encenderá y se apagará si interrumpimos la conexión de uno de los conductores con la batería o con la lámpara. Existe otra forma más sencilla de representar un dibujo eléctrico como el que vemos en pantalla, y es de esta forma. Esto es un esquema eléctrico. En él se representan los elementos que vimos anteriormente: la batería, los conductores y la lámpara. Estos son representados mediante símbolos normalizados. Como podemos ver, los elementos necesarios para que se forme un circuito eléctrico básico son el generador, los conductores y el receptor. El generador se encarga de producir una diferencia de potencial o voltaje para poner en movimiento los electrones. En nuestro circuito utilizamos como generador una batería para dicho propósito. Para que exista la diferencia de potencial son necesarios los conductores, porque únicamente los electrones se moverán si ambos bornes de nuestra fuente se encuentran conectados entre sí. Además, el conductor es el camino que recorrerán los electrones para llegar al receptor. El receptor o aparato eléctrico aprovecha el movimiento de los electrones para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo en este caso en energía lumínica. Cuando estos elementos se encuentran conectados entre sí, se forma un recorrido cerrado que vuelve al punto de partida, que es por definición un circuito. Circuito que recorrerán los electrones hasta que el circuito sea abierto. Para ello son utilizados los interruptores.
Estos son capaces de abrir y cerrar el circuito con tan solo presionarlos. Cuando presionamos el interruptor mientras que nuestra lámpara se encuentra encendida, lo que sucede es que abrimos el circuito y por lo tanto los electrones dejan de circular hacia el receptor, porque ya no tienen camino que recorrer, ni una diferencia de potencial que los mueva, motivo por el cual la lámpara se apaga. Al presionar de nuevo el interruptor, cerramos nuestro circuito, restablecemos el camino de nuestros electrones que fluirán hacia el receptor gracias a que el voltaje se encuentra nuevamente presente. Como pudiste ver, un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos, donde a través de una trayectoria cerrada circula corriente eléctrica. En conclusión, en esta unidad se vio lo que vendría siendo el circuito eléctrico. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? Las diferencias entre los elementos activos y pasivos. ¿Qué es un elemento pasivo? Algunos de sus elementos que son característicos de los elementos pasivos. ¿Qué es un circuito RLC? También cómo podemos medir la electricidad con los diferentes aparatos que hoy en día utilizamos. Y por último, los componentes de un cable. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que se utilizó para la realización de este video. La sesión de preguntas vamos a responder a dos incógnitas, pues son algunas de las dudas que quedarían en la presentación y son las siguientes. ¿Qué es el osciloscopio? El instrumento es capaz de representar gráficamente sus medidas. Permiten visualizar ondas en circuitos eléctricos y electrónicos, principalmente para detectar fallas o problemas en ciertos circuitos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Definen un circuito o red eléctrica como la interconexión de elementos eléctricos conectados entre sí en un camino cerrado, de manera que la corriente pueda fluir continuamente. Esperemos que la presentación haya sido de tu agrado. Por su atención, muchas gracias.